Mi nombre es Antonio. Tengo 53 años y desde que tengo memoria conozco cada palmo de este rancho como conozco las líneas de mis propias manos. Aprendí a leer el tiempo viendo las nubes antes que cualquier aplicación inventada. Aprendí a reconocer una enfermedad en el ganado por cómo camina el animal. Aprendí a oler la tierra para saber si iba a llover antes de que cayera una gota. Esas cosas me las enseñó mi padre, y el padre de él se las enseñó al mío, y así fue pasando de mano en mano como si fuera una herencia más importante que la tierra misma. Y la tierra existe. Está aquí, firme, como siempre ha estado. El problema es que hay días en que se siente demasiado grande para un solo hombre. Heredé este rancho cuando mi padre murió, hace ya casi 20 años. En aquel tiempo tenía a mi Concepción a mi lado, y la tierra se sentía más pequeña, más viva, más llena de sentido. Concepción no era mujer de quedarse quieta. Cuidaba la huerta, cuidaba la casa, me cuidaba a mí. Sabía preparar un café por la mañana tan bueno que su aroma despertaba antes que el sol. Cuando ella reía, los perros venían corriendo como si los hubieran llamado. Era de esas mujeres que transforman el lugar donde viven solo con su presencia. Hace 6 años, un sábado por la mañana que empezó como todos los demás, Concepción sufrió un derrame mientras barría el patio de labores. Se cayó y ya no despertó. Desde entonces, el rancho siguió siendo rancho. El ganado siguió pastando. Los peones siguieron trabajando. La cerca siguió en pie. Pero la casa cambió. Se quedó con un hueco que ningún mueble puede llenar. Una ausencia que sientes más fuerte justo cuando estás rodeado de ruido. Porque cuando el ruido se va y solo queda el silencio, te das cuenta de que no tienes con quién compartirlo. Los peones llegan temprano y se van antes de que oscurezca. De día todavía hay vida en el patio. El ganado mugir allá en el fondo del potrero, los perros corren, los pájaros del monte hacen ese ruidito que solo quien vive en el campo reconoce. Pero cuando el sol empieza a bajar y la luz cambia de tono, cuando el naranja empieza a dominar el cielo y el monte se enfría un poco, sé que en poco tiempo solo quedaré yo. En esa tarde en particular, yo venía saliendo del potrero de abajo después de checar unas mallas que uno de los peones me había avisado que estaban flojas. Estaba montado en Trovador, mi caballo zaino de casi 12 años. Un animal que me conoce mejor que mucha gente. Trovador es de esos caballos a los que no necesitas mandar con fuerza. Solo piensas en dar vuelta y él ya está girando. Años de camino juntos hacen eso con un buen caballo. El sol se hundía pesado sobre el monte en esa tarde, como suele hacer a esta altura del año. No un hundimiento rápido, un hundimiento lento, perezoso, que va pintando el cielo de naranja y cobre poco a poco, como si alguien estuviera vaciando pintura con calma. Aquí en el rancho el sol no se va deprisa. Parece cansado, como si también estuviera harto de iluminar siempre las mismas cercas, los mismos pastizales y la misma casa silenciosa que me esperaba al final del día. Iba por el camino de tierra que corta el rancho por la mitad. Camino que conozco tanto de tanto andarlo, que podría recorrerlo con los ojos cerrados. El polvo se levantaba en las patas de Trovador y quedaba suspendido en el aire quieto de la tarde. No había viento a esa hora, solo ese calor seco del monte que se te impregna en la ropa, en la piel, en el sombrero de palma. El tipo de calor que te cansa no por el movimiento, sino por la persistencia. Estaba pensando en Concepción. Pienso en ella todas las tardes cuando el sol empieza a bajar así. No sé explicar bien el porqué. Quizás es porque esa era la hora en que a ella le gustaba sentarse en el porche con un vaso de agua helada y mirar el monte sin decir nada. Ella le llamaba la hora más bonita del día. Yo nunca entendí bien a qué se refería. Hoy entiendo.
Hoy entiendo de una forma que duele. Fue Trovador quien lo notó primero. Se detuvo de repente, sin que yo se lo pidiera. Los caballos hacen eso cuando sienten algo raro. Las orejas se fueron para arriba, los hollares se abrieron, el pescuezo se estiró hacia adelante. Quien no conoce caballos puede pensar que es comportamiento normal, pero quien convive con esos animales por décadas sabe que cuando un buen caballo se para así, hay un motivo. Me levanté en el estribo y miré al frente, y vi, en medio del camino de tierra, a unos 200 metros de mí, una mujer jalaba un caballo por la soga. Un caballo que reconocí antes de alcanzar a ver el color bien. Era Relámpago. Lo reconocí por la estampa, por cómo cargaba la cabeza, por el color manchado que no tenía igual en toda la región. Relámpago era mi mejor caballo, fruto de años de cuidado, de selección de raza, de paciencia y de una inversión que pocos hombres de campo harían sin pensarlo 2 veces. Ese animal valía más que muchas cosas en este rancho, y no era solo cuestión de dinero. Era cuestión de tiempo, de dedicación, de historia, y una mujer que nunca había visto en mi vida estaba jalándolo por el camino de tierra como si se lo fuera a llevar. Sentí la rabia subir rápido, del estómago al pecho, de ese modo en que sube la rabia cuando entiendes de una vez lo que está pasando. Pero Trovador no avanzó. Se quedó quieto, las orejas aún erguidas, como si estuviera esperando a que yo pensara mejor las cosas. Observé por unos segundos más. La mujer no parecía estar actuando con calma. Jalaba al caballo con prisa, pero era una prisa distinta a la de quien huye porque quiere. Era la prisa de quien huye porque no le queda otra. A cada pocos pasos miraba hacia atrás, no con la mirada de quien teme ser descubierta haciendo algo malo, sino con la mirada de quien teme que se le acabe el tiempo. Había algo en esa escena que no encajaba en lo que mi cabeza quería llamar robo simple. Aún así, era mi caballo. Hice que Trovador avanzara despacio. Controlé la respiración. Me fui acercando con cuidado, sin galope, sin grito. En el rancho, aprendes que llegar haciendo ruido no siempre es la mejor opción. A veces despacio ves más que corriendo. La mujer aún no me había visto. Trovador pisó una gravilla seca que tronó bajo su pata con un chasquido seco. Ella giró rápido. Cuando me vio montado allí, detenida en medio del camino con mi caballo a su lado, se quedó completamente congelada. No corrió, no soltó la soga, no gritó. Se quedó parada, agarrando la soga con ambas manos, mirándome con una expresión que yo aún no sabía cómo clasificar. No era culpa, no era maldad, era otra cosa. Bajé de Trovador despacio, sin quitarle los ojos de encima. Me acerqué hasta quedar a unos 10 metros de distancia. Ella no retrocedió. Relámpago me reconoció y giró la cabeza hacia mí. ¿Sabe de quién es este caballo?, le pregunté. Ella bajó la cabeza. El viento pasó en ese momento, levantando una fina nube de polvo entre nosotros dos, y se fue. El monte se quedó quieto de nuevo. Ella no contestó. Entonces, ¿por qué intenta huir con él? El sol ya estaba más bajo. La sombra de los árboles del monte se alargaba sobre el camino de tierra, y el naranja del cielo empezaba a oscurecer a un tono más profundo. Esa tarde se estaba acabando, y yo estaba parado ahí, en medio del camino, con un nudo de rabia y confusión en el pecho, esperando una respuesta que tardaba en llegar. Cuando finalmente levantó el rostro, vi sus ojos. Eran ojos rojos, hinchados, cansados de una forma que no era solo de sueño. Era el cansancio de quien ha cargado demasiado peso por demasiado tiempo, demasiado sola. Eran ojos que ya habían llorado todo lo que podían llorar y que ahora estaban solo secos, como la tierra del monte después de meses sin lluvia. La rabia que subía en mi pecho encontró esos ojos y por un segundo no supo a dónde ir. ¿Por qué?, repetí con más calma esta vez.
Ella respiró profundo, el pecho le subió y bajó una vez, despacio. Miró al suelo, miró a Relámpago, me miró a mí y dijo una frase que me dejó sin ninguna reacción. «Porque mi hijo se va a morir», lo dijo así, directo, sin llanto, sin drama, sin pedir perdón, solo eso. 4 palabras que cayeron en el silencio del monte como piedra en agua quieta. Me quedé mirándola sin saber qué decir. El viento regresó despacio, pasó entre las hojas de los mezquites a la orilla del camino y se fue de nuevo. Relámpago bufó bajito. Trovador se quedó quieto detrás de mí. En ese momento, en medio de ese camino de tierra con el sol casi desapareciendo en el horizonte, me di cuenta de que esa tarde no iba a terminar como yo lo había esperado cuando salí a revisar las mallas. «Explíqueme esto», le dije. Y ella explicó. Una madre al límite. Su nombre era Elena. No pidió sentarse. Se quedó parada ahí mismo, en medio del camino de tierra, con la soga de Relámpago todavía en las manos. Y fue contando todo con esa voz baja de quien ya no tiene energía para adornar nada. Una voz que salía despacio, como agua pasando por una grieta en piedra, sin prisa porque ya no había nada que ocultar. Escuché todo sin interrumpir. Hay situaciones en la vida en que la persona no necesita preguntas, solo necesita que alguien se quede quieto y escuche de verdad. Y yo me quedé. Me quedé parado con las riendas de trovador en la mano, el sombrero en la cabeza, el sol bajando a mis espaldas, y dejé a Elena hablar. Su hijo se llamaba Miguel, tenía 5 años. 5 años es una edad que cabe entera en la palma de la mano. Es la edad del niño que aún pregunta por qué el cielo es azul, que aún cree que papá y mamá pueden resolver cualquier cosa, que aún duerme abrazado a un peluche sin ninguna pena ante el mundo. Es una edad que no debería conocer hospital, no debería conocer médico preocupado, no debería conocer la palabra que Elena pronunció con esa calma dolorosa de quien ya la ha repetido tantas veces que dejó de asustarse con el sonido. Leucemia. Miguel tenía leucemia. Una enfermedad de la sangre que el doctor del pueblo le había diagnosticado hacía poco más de 2 meses, después de semanas de fiebre que no cedía, de cansancio que no era cansancio normal de niño, de un chamaco que se iba quedando más callado, más pálido, más ligero de lo que debería estar. El doctor le había explicado que el tratamiento existía, que había solución, que el caso de Miguel, si se trataba a tiempo, tenía chance real. Pero el tratamiento costaba dinero. No era una cifra absurda para quien tiene recursos, pero para Elena era una montaña. Pregunté con cuidado por el marido. Ella tardó un segundo antes de contestar. El marido se llamaba Rogelio, y Rogelio se había esfumado meses antes, metido en robo de ganado en la región. Cuando la policía empezó a apretar, él simplemente se fue. No avisó, no dejó dinero, no mandó recado. Se desapareció como humo con el viento, y dejó a Elena atrás, con todo lo que debió ayudar a cargar. Dejó a Elena embarazada. Dijo eso mirando hacia un lado, no hacia mí. Miró al monte ahí a la orilla del camino, a esos árboles torcidos de ramas enredadas que el monte crea como se le da la gana, y se quedó mirando por un momento como si estuviera comprobando si aún podía decir eso sin venirse abajo. Pudo, continuó. Sin el marido y con Miguel cada vez más enfermo, Elena empezó a vender lo que tenía. Primero las cosas que parecían menos importantes, las que creía que podría reponer algún día. La tele fue la primera, luego la estufa de gas, y regresó al anafre de leña como en los viejos tiempos. Luego el refrigerador, luego algunos muebles, después la cama donde dormía, y pasó a dormir en un colchón en el suelo del cuarto de Miguel para estar cerca por si su hijo necesitaba algo durante la noche. Juntó todo lo que pudo. Aún así le faltó mucho. La noche anterior el doctor le había llamado. No fue una llamada de rutina,
Fue una de esas llamadas que sientes por el tono antes incluso de entender las palabras. El doctor le dijo que el estado de Miguel había empeorado más rápido de lo que esperaba. Dijo que si el tratamiento no comenzaba en pocos días, el niño no sobreviviría. ¿Pocos días? Se quedó despierta toda la noche, sentada al borde del colchón donde dormía Miguel, escuchando la respiración de su hijo, contando las horas, tratando de pensar en alguna salida que todavía no hubiera intentado. De madrugada, escuchó a los vecinos platicar sobre un caballo valioso de un rancho cercano. Un animal de raza, dijeron, que valía suficiente dinero para resolver muchas cosas. Mi caballo. A la mañana siguiente esperó a que Miguel se durmiera, lo tapó con la cobija y se fue caminando. Caminó kilómetros por el monte, sola, embarazada, con el sol dándole en la cabeza, cruzó la cerca del fondo de mi rancho y fue hasta el potrero donde Relámpago estaba suelto con los otros animales. Entró sin que nadie la viera, le puso la soga en el cuello al caballo y salió por el camino de tierra tratando de irse antes de que alguien apareciera. No tenía plan después de eso. No sabía exactamente a quién se lo iba a vender, no sabía cuánto iba a conseguir, no tenía certeza de nada. Solo sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, antes de que el tiempo de Miguel se acabara por completo. Cuando terminó de contar, se quedó mirando al suelo. No pidió disculpas, no pidió piedad, no lloró. Estaba solo parada ahí, con los hombros ligeramente encorvados y la soga todavía en las manos, como alguien que hizo todo lo que pudo hacer y ahora estaba esperando que el mundo decidiera qué hacer con ella. Me quedé en silencio. Relámpago caminó despacio hacia mí, como siempre hace cuando busca atención, y apoyó el hocico en mi brazo. Lo hace desde potrillo. Cada vez que me quedaba callado por mucho tiempo a su lado, apoyaba el hocico en mi brazo, como preguntándome algo. El sol ya había desaparecido tras el horizonte. El cielo aún tenía ese tono morado que dura poco, el tono que queda entre el final de la tarde y el principio de la noche, cuando la luz ya no es una cosa ni la otra. Los grillos empezaron a cantar allá en el monte. Los pájaros se fueron quedando callados. Miré a Elena. Miré a Relámpago, miré el camino frente a mí. Pensé en Concepción. Pensé en ella de la forma específica en que pienso cuando necesito saber qué hacer y no sé. Ella tenía una forma de ver las cosas que yo nunca tuve. Decía que el verdadero valor de una persona aparece cuando la vida pone a alguien desesperado en el camino. No lo decía como lección moral, lo decía como una observación sencilla, como quien constata que va a llover porque las nubes están pesadas. Respiré profundo. El aire del monte a esa hora tiene un olor diferente. Huele a tierra que se enfría, a pasto húmedo de rocío que empieza a caer, a humo de algún anafre lejano que el viento trae de vez en cuando. Un olor que conozco desde niño y que me tranquiliza de una forma que nada más puede. ¿Dónde está su hijo ahora?, pregunté. En casa, contestó ella. Lo dejé dormido. La voz salió baja, casi sin fuerza, pero había algo en ella que me golpeó directo en el pecho. No era la fragilidad, era la firmeza debajo de la fragilidad, la firmeza de una madre que está al límite, pero que no se ha derrumbado por completo porque todavía tiene un hijo esperándola. Tomé las riendas de Trueno con una mano. Con la otra, tomé la cuerda de Relámpago de la mano de Elena con cuidado. Ella me dejó tomarla sin resistirse. Entonces iremos hasta allá, dije. Elena me miró con una expresión que no sé describir bien. Era sorpresa, pero no era solo sorpresa. Era ese tipo de mirada de quien estaba esperando lo peor y no sabe exactamente qué hacer cuando lo peor no llega. ¿Usted va a llamar a la policía?, preguntó ella. Moví la cabeza lentamente. No. Primero quiero conocer a ese niño. Se me quedó viendo un segundo, como si estuviera verificando si hablaba en serio.
Debí parecer lo suficientemente serio, porque no preguntó nada más. Se dio la vuelta y comenzó a andar. Yo la seguí, llevando a los 2 caballos por la rienda, con el matorral oscureciendo alrededor y los grillos cantando cada vez más alto en la noche que se acercaba. La casa casi vacía. Caminamos en silencio la mayor parte del tiempo. Elena iba al frente, abriendo camino por una vereda angosta que cortaba el campo abierto fuera del camino principal. Un sendero que claramente conocía bien, porque andaba por él sin dudar, aunque la luz disminuía rápidamente a su alrededor. Sus pies levantaban polvo fino a cada paso, y yo iba detrás con trueno y relámpago, escuchando el sonido de los cascos de los caballos en la tierra seca y el ruido creciente de los grillos apoderándose de la noche. El campo abierto de noche tiene una personalidad distinta a la del día. De día es amplio, seco, honesto, se ve lejos. Se ven los árboles torcidos, el pasto amarillento, el cielo inmenso. Pero cuando la luz se va, el matorral se cierra. Las sombras de los árboles se mezclan, los sonidos cambian, y todo aquello que parecía simple durante el día adquiere una profundidad diferente. No es un lugar aterrador para quien lo conoce, pero es un lugar que recuerda que la noche tiene su propio ritmo y que ese ritmo no espera a nadie. Elena no habló durante el trayecto. Yo tampoco forcé la conversación. Hay momentos en que la palabra correcta es el silencio, y eso lo aprendí con los años. Aprendí que no toda situación necesita ser llenada con explicación o con preguntas. A veces, solo necesitas caminar al lado de alguien y dejar que el camino haga lo que tiene que hacer. Después de unos 20 minutos caminando, la vereda se abrió en un claro pequeño, y vi la casa. Era una casa de madera, pequeña, de pared delgada, con un portal estrecho al frente que tenía un banco largo clavado en la tabla. La madera estaba oscura por el tiempo, con manchas de humedad debajo del techo de lámina. Una ventana del lado derecho tenía el vidrio roto y estaba tapada con un pedazo de tela. La puerta principal estaba cerrada, pero no tenía candado. Solo un alambre enrollado en un clavo que servía de cerrojo. Había un árbol de mango al frente, viejo y torcido, que extendía sus ramas sobre la mitad del portal, como si intentara darle sombra a la casa de la mejor forma posible. Debajo del árbol había un banco de tronco gastado de tanto uso. No había luz eléctrica encendida. Un farol de querosene por la ventana del frente arrojaba una luz amarilla y débil hacia el interior. Elena desamarró el alambre de la puerta y empujó. La madera rechinó, ella entró primero y yo me quedé afuera. Até a los caballos al tronco del mango y esperé un segundo antes de entrar. Entré quitándome el sombrero. La casa tenía 2 cuartos. El que daba a la puerta era sala y cocina al mismo tiempo. Había una mesita de madera con 2 sillas, un anafre de hierro en la esquina, un estante con pocos víveres y nada más. Sin refrigerador, sin estufa de gas, sin ninguno de esos objetos que damos por normales hasta el día en que ya no están ahí. Las paredes tenían algunos clavos con ropa colgada y una foto pequeña descolorida pegada con cinta. Pero no pude ver bien quién estaba en la foto con la luz tenue del farol. En el segundo cuarto, que era el dormitorio, había un colchón en el suelo, y encima del colchón estaba Miguel. Elena fue hacia él de puntillas y se arrodilló a un lado. Puso la mano en la frente del niño con ese gesto automático de madre que lo hace tantas veces que ya ni piensa antes de hacerlo. Se quedó con la mano ahí por unos segundos, con los ojos cerrados, como si estuviera midiendo algo que no aparece en ningún termómetro. Me quedé parado en la entrada del cuarto. Miguel estaba dormido, pero no era el sueño tranquilo de un niño sano. Era un sueño demasiado pesado, el tipo de sueño que no descansa, que deja el rostro tenso, incluso cerrado.
Estaba acostado de lado, con las rodillas ligeramente dobladas, abrazado a un peluche descolorido que debió ser un oso alguna vez, y ahora era solo una forma vaga de tela. La sábana estaba doblada hasta la cintura. Estaba pálido, no la palidez de quien tiene frío o sueño. Era una palidez diferente, una ausencia de color que va más allá de la piel, que sientes antes incluso de poner el dedo. La palidez de un cuerpo que está gastando energía, que no tiene para seguir haciendo lo que necesita hacer. Era pequeño. Sé que un niño de 5 años es pequeño por definición, pero Miguel parecía más chico de lo que debía. Parecía que la enfermedad le había quitado no solo el color, sino también un poco de su tamaño, como si se estuviera encogiendo lentamente. Me quedé mirando a aquel niño por un tiempo que no sé medir, y sentí algo apretarse en el pecho de una forma que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era lástima. La lástima es algo más distante, más cómodo. Era otra cosa. Era ese apretón que viene de adentro cuando ves algo que no debería estar pasando y te das cuenta de que estás lo suficientemente cerca para hacer la diferencia. El mismo apretón que sentí el día que encontré a Concepción tirada en el patio y corrí hacia ella sabiendo y no queriendo saber al mismo tiempo. Salí del cuarto sin hacer ruido. Volví a la sala, puse el sombrero sobre la mesa y saqué el celular del bolsillo de la camisa. La batería estaba en 40%. La señal era débil, pero había. En el campo abierto, uno aprende a ser agradecido por la señal débil, porque a veces es todo lo que tiene. Busqué el número del doctor Gerardo en la lista de contactos. El doctor Gerardo Mota era médico en la ciudad desde hacía más de 30 años. Un hombre que conocía desde antes de convertirme en adulto, que había tratado a mi padre, que había estado presente en momentos difíciles, un médico de pueblo del tipo que todavía existe, que atiende de madrugada sin quejarse y que conoce el nombre de la familia del paciente antes de saber el diagnóstico. Atendió al tercer timbre. «¿Antonio?», dijo él con esa voz grave de quien fumó por 20 años y paró demasiado tarde para que el daño no se hubiera hecho. «Doctor Gerardo», dije en voz baja, saliendo al portal para no despertar a Miguel. «Hay un niño aquí que necesita empezar un tratamiento urgente. Leucemia. El médico que lo atiende dijo que es cuestión de pocos días». Hubo una pausa corta. «¿Qué médico lo está atendiendo?». Volví adentro y le pregunté a Elena en voz baja el nombre del doctor. Ella lo dijo. Se lo pasé al doctor Gerardo. «Lo conozco», dijo el doctor Gerardo. «Es buen médico. Si él dijo pocos días, sabe de lo que habla. Entonces necesito saber qué hacer y cómo hacerlo rápido». Otra pausa. «Antonio, ese tipo de tratamiento tiene un costo. Usted lo sabe». Miré por la ventana hacia el cuarto donde dormía Miguel. Miré a Elena parada en la entrada del cuarto con los brazos cruzados sobre el vientre, viendo a su hijo con esa mirada de madre que vigila aunque no pueda hacer nada más. Miré el cielo oscuro allá afuera, lleno de estrellas, como se pone el cielo del campo abierto cuando no hay luz eléctrica cerca que las apague. «Yo pagaré», respondí. El doctor Gerardo se quedó en silencio un segundo. «Está bien», dijo entonces. «Mañana temprano me llama con los datos del niño y la documentación que tenga. Yo llamo a su colega y organizamos el inicio del tratamiento». «Gracias, doctor». «Ocúpate de eso, Antonio». Colgué el teléfono. Me quedé en el portal un momento, con el celular en la mano y el ruido de los grillos alrededor y el olor del matorral por la noche. Ese olor a tierra y pasto y algo lejano que se quema, que nunca supe el nombre, pero que siempre reconozco. Desde adentro del cuarto vino una voz, pequeña, ronca de sueño, débil pero presente. «Mami, ¿quién es ese hombre?». El corazón se me detuvo medio segundo. Escuché a Elena responder con la voz quebrada, esa voz de madre que intenta ser firme y no lo logra por completo. «Es alguien que Dios puso en nuestro camino.
Me quedé parado en el portal escuchando esa respuesta resonar dentro de mí. No entré al cuarto en ese momento. Dejé a Elena con su hijo, dejé que ese momento fuera de ellos, que era lo que tenía que ser. Me senté en el banco de tronco debajo del árbol de mango, afuera, con trueno y relámpago amarrados allí cerca, los dos quietos y pacientes como son los buenos caballos. Hubo silencio por un rato. Luego escuché la voz débil de Miguel de nuevo, desde el cuarto. «Me va a ayudar». Y Elena, después de una pausa que duró más de lo debido: «Sí, mi hijo, sí te va a ayudar». Miré las estrellas. Pensé en Concepción. Pensé que a ella le habría gustado Elena, le habría gustado su firmeza, esa terquedad silenciosa de madre que no se rinde mientras su hijo la necesite. Se habría sentado a su lado en esa sala casi vacía, le habría preparado un té en el anafre y se habría quedado conversando hasta el amanecer sin necesitar mucho más que eso para hacer que alguien se sintiera menos solo. Me levanté del banco, amarré los caballos con más cuidado y volví a entrar. Elena había salido del cuarto y estaba sentada en una de las sillas de la mesa con las manos juntas sobre la madera, mirando a la nada. Me senté en la otra silla. «Mañana temprano», dije, «me das los documentos que tengas de Miguel. El doctor Geraldo organizará el inicio del tratamiento». Ella me miró. «¿Usted habla en serio?» No era una pregunta. Era esa frase que la gente usa cuando quiere asegurarse de que no está soñando, de que lo que está oyendo es real y no se desvanecerá cuando despierte. «Hablo en serio», confirmé. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Por un largo momento se quedó en silencio. Cuando levantó el rostro de nuevo, los ojos estaban húmedos, pero no dejó caer ninguna lágrima. Se contuvo, igual que se había contenido toda la tarde. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó en voz baja. Pensé la respuesta por algunos segundos. «Porque estaba en el camino correcto a la hora correcta», dije. «Y a veces es solo eso lo que se necesita». Ella no respondió, pero asintió con la cabeza una vez, despacio, como quien acepta algo que todavía no entiende por completo, pero que reconoce como verdadero. Me levanté de la silla, tomé el sombrero de la mesa. «Voy a regresar a la hacienda. Mañana temprano vengo. ¿Me garantizas que puedes pasar la noche?» «Ya he pasado muchas», dijo ella. Era verdad, lo veía en sus ojos. «Entonces hasta mañana», dije. Salí por la puerta, desamarré a Trueno, monté. Tomé la cuerda de relámpago. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa. El farol seguía encendido en la ventana, la luz amarilla y débil iluminando el interior de aquel lugar casi vacío, que necesitaba mucho más de lo que yo podía dar en una sola noche, pero que al menos había recibido una cosa, una promesa. Y en el interior del campo abierto, la promesa de un hombre que mira a los ojos cuando la hace, todavía vale algo. Giré a Trueno hacia el camino y me fui entre la noche, con las estrellas arriba y el polvo de la tierra seca abajo, pensando en el niño pálido abrazado al peluche y en la madre sentada en la silla, con las manos juntas sobre la mesa, esperando que amaneciera. Lo que trajo la mañana, no dormí bien esa noche. No fue insomnio del tipo que aparece de la nada, sin motivo, ese que te hace dar vueltas en la cama sin saber que te está desvelando. Fue una vigilia con rostro, con nombre, con 5 años de edad y una palidez que no se me borraba de la cabeza por más que cerrara los ojos e intentara apartarla. Miguel. Me quedé acostado en mi cama amplia, que desde la muerte de Concepción parece más grande de lo que debería, mirando el techo oscuro y escuchando los sonidos de la madrugada del campo abierto allá afuera. El trino de algún búho lejano, el viento pasando por las hojas del ahuehuete que está junto a la ventana, el resoplido bajo de algún animal en el pastizal, sonidos que conozco tan bien que normalmente ya ni los oigo, que se volvieron parte del silencio.
Pero esa noche escuchaba todo con una atención diferente, como si mi cerebro no pudiera descansar porque se había puesto de guardia él mismo. Pensé en lo que había dicho el doctor Geraldo. Si dijo pocos días, sabe de lo que está hablando. Pocos días es una expresión que cabe en dos palabras, pero que pesa toneladas. Cuando se aplica a un adulto, ya es pesado. Cuando se aplica a un niño de 5 años que todavía abraza un peluche para dormir, el peso cambia de categoría. Se vuelve un peso distinto, más injusto, más difícil de cargar sin que algo dentro de ti quiera quejarse con alguien. Pero no había nadie con quien quejarse esa madrugada. Solo yo, el techo y el campo abierto allá afuera. Me levanté antes del sol. Hice café en el fogón de leña, a mi manera, la misma forma en que lo hacía mi padre y que aprendí sin que nadie tuviera que enseñarme formalmente, solo por estar al lado y observar. Café fuerte, colado en tela, sin azúcar. Lo tomé de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio todavía oscuro, esperando que la luz comenzara a aparecer en el horizonte. El campo abierto amanece despacio. La luz no aparece de golpe. Va llegando en capas, primero un gris muy oscuro que casi no se nota, luego un azul profundo, después un morado que dura poco, y ahí viene el naranja, y con el naranja llegan los pájaros. Los primeros en cantar son siempre los mismos, y después de tantos años reconozco la secuencia como reconozco los pasos de una melodía conocida. Primero el carpintero, luego el cenzontle, después el huilota, que es el último en entrar pero el que canta más bonito. Esa mañana escuché todo esto con un pensamiento fijo. Necesitaba actuar rápido. Terminé el café, me puse el sombrero, salí al patio. Los peones todavía no habían llegado. Me gusta esta hora, antes que todos, cuando la hacienda es completamente mía por un rato, y puedo andar por ella sin necesidad de tomar ninguna decisión, solo existir en medio de ella. Fui al pastizal donde estaban Relámpago y Trueno. Los dos me vieron llegar y se acercaron a la cerca. Les di un trozo de piloncillo a cada uno, que siempre cargo en el bolsillo del pantalón para eso, y me quedé un momento con la mano en el cuello de Relámpago. Relámpago es un animal que parece saber cuándo las cosas se ponen serias. No sé explicar cómo lo hace un caballo, pero lo hace. Se quedó quieto con mi mano en su cuello, las orejas volcadas hacia mí, mirándome con ese ojo grande y oscuro que tienen los buenos caballos, que parece contener más de lo que debería caber en una bestia. «Casi te me vas ayer», le dije. Bufó suavemente. «Pero fue por una buena razón», completé. Volví a la casa, tomé el celular y llamé al doctor Geraldo a las 6:30 de la mañana. Contestó sin ninguna sorpresa en el tono de voz, que es característica de los médicos de pueblo antiguo, de aquellos que han sido despertados a horas peores por motivos más urgentes y que tratan esto como parte del oficio. Le di los detalles que Elena me había dado la noche anterior, el nombre completo de Miguel, su edad, el nombre del doctor que llevaba el caso, el diagnóstico que ella me había repetido con esa precisión de madre que se memoriza cada palabra del médico porque sabía que tendría que repetirla muchas veces. El doctor Geraldo escuchó todo, hizo algunas preguntas cortas y dijo que llamaría a su colega esa misma mañana. «Antonio», me dijo antes de colgar, «lo que estás haciendo es bueno». «Estoy haciendo lo que se tiene que hacer», respondí. «No todos hacen lo que se tiene que hacer», dijo. «Por eso lo mencioné». Colgué y fui a la hacienda a resolver lo que necesitaba antes de ir con Elena. Di instrucciones a los peones cuando llegaron. Resolví un tema de cerca que no podía esperar, separé lo que tenía que separar. Trabajé con la cabeza dividida, una parte en lo que estaba haciendo y otra parte
en esa casa de madera a unos kilómetros de allí, donde una mujer estaba despierta desde antes del amanecer con un hijo enfermo y una promesa que un extraño le había hecho la noche anterior. Cerca de las 8 de la mañana monté a Trovador y me fui. El camino de vuelta a la casa de Elena parecía más corto con la luz del día. El sendero angosto por el matorral, que la víspera había sido recorrido en la penumbra, aparecía ahora con toda su claridad, con el pasto de ambos lados aún ligeramente húmedo por el rocío de la noche, con los árboles bajos del matorral proyectando sombras cortas en el suelo, porque el sol aún estaba bajo. Cuando llegué al claro, vi a Elena en el porche. Estaba sentada en el banco de tronco con un vaso en las manos, probablemente agua, y miraba en la dirección de donde yo venía como si estuviera esperando, como si ya supiera que iba a aparecer, pero no estuviera completamente segura hasta verme. Bajé de Trovador y lo até al mangal. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió ella. «¿Durmió Miguel?» «Durmió un poco. Despertó con fiebre más temprano. Bajó después de un rato. Fiebre. La palabra me cayó directo en el pecho. ¿Tiene termómetro?» Ella asintió afirmativamente. 38.2 cuando lo tomó de madrugada. Bajó a 37 y pico en la mañana. Entré a la casa detrás de ella. Miguel estaba despierto. Estaba sentado en el colchón con la espalda apoyada en la pared, con el oso de peluche en el regazo, y me miró cuando entré con esa curiosidad directa que tienen los niños pequeños, sin ningún filtro, el tipo de mirada que te evalúa por completo en 2 segundos sin ninguna ceremonia. Era un niño de cara delgada, ojos oscuros y grandes, cabello negro un poco largo que le caía sobre la frente. Tenía la piel demasiado clara para un niño criado en el matorral, el tipo de claridad que no es natural en esa región, que viene de adentro hacia afuera. Pero los ojos estaban vivos, eso lo vi al instante. Por más que el cuerpo estuviera débil, por más que la palidez fuera real y el cansancio visible, los ojos de Miguel tenían una viveza que no había desaparecido. Ojos de niño curioso, de niño que aún quiere entender el mundo, de niño que todavía tiene preguntas que hacer. «Hola», dijo. «Hola, Miguel», respondí, agachándome un poco para estar a su altura. Me miró por un segundo. «¿Usted es el dueño del caballo?» Casi sonrió. «Lo soy. Mi mamá lo agarró sin pedir permiso», dijo con esa honestidad brutal de niño de 5 años que no avisa antes de hablar. «Miguel», dijo Elena desde la puerta del cuarto, con ese tono de madre que no necesita completar la frase. «Pero lo hizo», insistió él sin dejar de mirarme. «Lo hizo», concordé. «Pero entendí el motivo. Está bien». Se quedó mirándome por otro segundo, como si estuviera procesando esa respuesta y verificando si tenía sentido para él. «¿Usted es buena persona?», preguntó. La pregunta me tomó desprevenido. Los niños hacen eso. Toman lo más directo y difícil de responder y te lo tiran en la cara sin previo aviso, con toda la naturalidad del mundo, como si fuera la pregunta más obvia del universo. «Intento serlo», respondí. «Considero eso». «Mi mamá es buena persona», dijo entonces. «Ella no es ladrona. Solo tenía miedo». Sentí eso aterrizar en el pecho de una manera que no esperaba. «Lo sé», dije. «Sé que no lo es». Miguel asintió como si aquello estuviera resuelto y bajó los ojos hacia el oso de peluche en su regazo, pasando el dedo por el pelaje gastado del animal con ese gesto repetitivo de niño que se calma a través del tacto. Salí del cuarto despacio y volví a la sala. Elena estaba parada junto al fogón, de espaldas a mí, y noté por el movimiento de sus hombros que estaba llorando en silencio. No el llanto dramático, no el llanto que pide atención,
el llanto callado de quien esperó a que el niño no estuviera mirando para dejar caer lo que estaba conteniendo. Me quedé quieto un momento, no dije nada. A veces, lo más respetuoso que puedes hacer por alguien es no fingir que no lo estás viendo, pero tampoco convertirlo en tema antes de tiempo. Dejar que la persona tenga su momento sin necesidad de explicarse. Después de algunos segundos, se secó el rostro con el dorso de la mano y se dio la vuelta. «Perdón», dijo. «No tienes que pedir perdón», respondí. Respiró profundo. «¿Le llamó el doctor?», preguntó. «Lo llamé hoy temprano. Se comunicará con el médico de Miguel hoy mismo. La idea es empezar el tratamiento lo antes posible». Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Todavía no era alegría. Era algo más cauteloso que la alegría, más frágil. Era eso que aparece en los ojos de quien ha vivido tanto tiempo sin esperanza que, cuando comienza a aparecer, la persona aún no sabe si confiar en ella o si tiene miedo de confiar y perderla de nuevo. «No tengo cómo pagarle», dijo. «No estoy pidiendo que pague, pero necesito que entienda que lo intentaría de alguna manera. Con el tiempo, yo trabajaría, yo...» «Elena», la interrumpí con calma. «Primero nos ocupamos de Miguel. El resto lo resolvemos después, con calma, sin prisa». Se quedó mirándome. ¿Por qué está haciendo esto?», preguntó de nuevo la misma pregunta de la víspera, pero esta vez con un tono diferente. No era desconfianza, era una pregunta genuina, de alguien que realmente necesitaba entender. Pensé en Conceição de nuevo. Pensé en ella de la forma en que lo hago cuando la respuesta que necesito dar viene de un lugar que no es solo mío. «Porque ya perdí a alguien», dije, «y no pude hacer nada. Esta vez sí puedo». Elena guardó silencio. No añadió nada, y yo tampoco necesité añadir nada más. Fue en ese momento que el celular vibró en mi bolsillo. Era el doctor Geraldo. Atendí rápido. «Antonio». Su voz tenía una seriedad que me hizo apretar el teléfono con más fuerza. Hablé con el médico de Miguel. La situación es más urgente de lo que pensaba. Necesita una evaluación hoy mismo. El doctor puede recibirlo esta tarde en la ciudad, pero necesita que el niño llegue antes de las 3. Miré el reloj. Eran las 8:40 de la mañana. La ciudad estaba a casi 2 horas de aquí. No era un problema de tiempo, aún había margen, pero había otro problema. «¿Cómo lo llevamos?», pregunté mirando a Elena. «En carro, Antonio. El niño no puede hacer ese viaje a caballo en el estado en que está». Yo no tenía carro. Vendí la camioneta hace 2 años, cuando el mantenimiento se volvió demasiado caro, y pasé a usar caballo para todo lo que la hacienda necesitaba. Tenía un vecino con camioneta, don Valdecir, que vivía a unos 6 kilómetros al este, pero no sabía si estaba en su rancho a esa hora de la mañana. «Voy a resolver eso», le dije al doctor Geraldo. «Resuélvelo pronto», dijo. «Y Antonio está débil. Cualquier demora cuenta». Colgué. Miré a Elena. «Necesito un carro para llevar a Miguel al médico esta tarde. Iré a lo de mi vecino ahora. Don Valdecir tiene camioneta. Tú quédate aquí con Miguel. No te muevas de ahí». Ella asintió. Salí por la puerta, desaté a Trovador, monté y fui en dirección a la hacienda de don Valdecir, al trote más firme que Trovador tenía, con el sol ya calentando el matorral y el polvo levantándose en el sendero y el reloj en mi cabeza haciendo esa cuenta regresiva que no para. El tiempo estaba corriendo y yo necesitaba ser más rápido que él. Corriendo contra el reloj, don Valdecir vivía en una hacienda más pequeña que la mía, pegada a una loma baja que la gente de la región llamaba Cerro del Chivo, por una historia antigua de la que nadie recordaba bien el origen, pero el nombre se quedó. Era una propiedad sencilla, de ganado lechero,
con una casa de mampostería pintada de amarillo descolorido y un cobertizo de madera a un lado donde guardaba los equipos. Trovador conocía el camino. Ya habíamos hecho ese tramo juntos suficientes veces como para que caminara casi sin que yo tuviera que guiarlo. Pero esa mañana le pedí más que el trote habitual. Pedí un medio galope firme, y Trovador lo dio sin quejarse, abriendo las zancadas en el sendero de tierra roja con esa disposición de caballo que entiende cuándo la cosa es seria. El matorral pasaba rápido a los lados. Los árboles bajos y torcidos, el pasto amarillento, los termiteros puntiagudos esparcidos por el campo como pequeñas torres de tierra. El sol ya estaba pesado esa hora de la mañana, ese sol de campo que no avisa antes de pesar, que pasa de templado a fuerte sin escala intermedia. El polvo que Trovador levantaba quedaba suspendido en el aire quieto detrás de nosotros como una pequeña nube alargada. Llegué a la hacienda de don Valdecir en menos de 20 minutos. Estaba en el patio, arreglando una cerca del gallinero con alambre y pinzas, con su sombrero de palma gastado puesto y una expresión de concentración de quien está resolviendo un problema que debió haber sido resuelto hace semanas. Era un hombre de unos 65 años, delgado, de piel curtida por el sol, con bigote blanco y manos que parecían hechas de cuero de tanto trabajo que habían soportado. Levantó la cabeza cuando me oyó llegar. Antonio, dijo mi nombre con esa entonación de campo que es a la vez saludo y pregunta. Bajé de Trovador antes de que el caballo se detuviera por completo. Valdecir, necesito un favor urgente. Bajó el alambre y las pinzas con calma, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente a los míos con una atención que el hombre de campo tiene cuando entiende que urgente es de verdad urgente. Le conté la situación en menos de 2 minutos. No di todos los detalles, di lo suficiente. Niño enfermo, leucemia, doctor en la ciudad. Necesitaba llegar allí antes de las 3 de la tarde. Yo no tenía carro. Don Valdecir me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó quieto por exactamente 2 segundos. La camioneta está en el cobertizo, dijo. Las llaves están sobre el tablero. Necesito irme ahora. Entonces, vete ya, dijo, como si estuviera perdiendo el tiempo hablando en vez de ya haberse ido. El tanque está casi lleno. Me la traes de vuelta cuando puedas. Fui al cobertizo, tomé las llaves, volví con Trovador. Le quité la silla con rapidez y la dejé en el cobertizo. No podría llevar a Trovador hasta la casa de Elena y luego a la ciudad, así que necesitaba dejarlo allí. Cuida a Trovador por mí, le pedí a don Valdecir. Estará aquí cuando regreses, respondió el viejo, ya con la mano en el cuello del caballo. Tomé la camioneta, una F100 vieja y ruidosa, que don Valdecir mantenía funcionando por terquedad y conocimiento de mecánica de rancho. De ese conocimiento práctico que no necesita manual porque se aprende en el error y la reparación. El motor encendió al primer intento, con ese sonido grave e irregular de motor viejo que funciona, pero no olvida la edad que tiene. Salí por el camino de tierra en dirección a la casa de Elena. La camioneta traqueteaba en las piedras y los baches del camino, como era de esperarse de un vehículo de ese año en ese tipo de camino. Pero aguantaba el tirón. Abrí la ventana porque el calor interior era seco y sofocante, y el viento caliente del matorral entró por la ventanilla y fue al menos mejor que el aire estancado. Llegué al sendero que llevaba al claro, y me detuve donde el sendero se hacía demasiado angosto para que la camioneta pasara. Bajé y fui el resto a pie, rápido. Elena estaba en la puerta cuando me vio aparecer en el claro. Leyó algo en mi cara antes de que yo hablara, porque sus hombros se tensaron ligeramente, ese movimiento involuntario de quien se prepara para una noticia. «Tiene que ser hoy», dije. «El doctor puede recibir a Miguel esta tarde. Tenemos que salir de aquí en 1 hora como máximo».
Se dio la vuelta hacia la casa sin decir nada. Entré detrás de ella. Miguel estaba en el colchón de la misma forma en que lo había dejado más temprano, pero había algo diferente. Cuando entré al cuarto, vi que estaba más callado que antes. El oso de peluche estaba a un lado, ya no en el regazo. Estaba acostado de lado, con los ojos abiertos, pero con esa mirada de quien está despierto pero no está bien, de quien está luchando contra algo por dentro que no se manifiesta por completo por fuera. Elena fue hasta él y se arrodilló. Miguel, hijo, nos vamos ahora. Vamos a visitar a un doctor en la ciudad. ¿Puedes levantarte para mí? El niño me miró por encima del hombro de su madre. Luego la miró a ella. Me duele la panza, dijo con voz pequeña. Elena puso la mano en su frente rápidamente. Vi la expresión de ella cambiar por una fracción de segundo antes de controlarla. Un endurecimiento rápido, una contención que era puro esfuerzo de madre para no dejar que el miedo apareciera frente al hijo. «Tiene fiebre otra vez», me dijo, mirándome por encima de la cabeza de Miguel, con esa comunicación silenciosa de adulto que no quiere asustar al niño. «¿Cuánto?» Ella tomó el termómetro que estaba sobre una cajita al lado del colchón y lo colocó en la axila de Miguel con movimientos rápidos y precisos de quien ya ha hecho esto cientos de veces. Esperamos el tiempo necesario. Cuando lo sacó y miró, su rostro se puso serio. 38.8. Eso era más alto que en la mañana. La fiebre había regresado y subido. Llamé al doctor Geraldo al instante. Contestó al segundo tono. «Doctor, la fiebre regresó. 38.8. ¿Aún debemos ir?» «Deben ir ahora, Antonio. Precisamente por eso deben ir ahora. No demoren más», colgué. «Órale, vámonos», le dije a Elena. «¿Puedes cargarlo?» «Sí puedo». Ella tomó a Miguel en brazos con ese cuidado tan particular de madre que carga a un hijo enfermo, ese modo de sostener que protege sin apretar, que aguanta sin lastimar. Miguel recostó la cabeza en su hombro y no protestó, lo que ya decía mucho, porque un niño de 5 años que no se queja al ser cargado es un niño que no tiene energía para quejarse. Recogí el oso de peluche del suelo y se lo puse en la mano a Miguel. Apretó el juguete sin mirarlo, por puro reflejo. Salimos de la casa. El sol pegaba fuerte en el terreno abierto en ese momento. Ese sol de las 10 de la mañana en el monte, que ya está en su punto de sombra corta y calor directo, sin piedad. Elena giró el rostro de Miguel hacia su propio hombro para protegerle los ojos del resplandor. Caminamos hasta la troca. Abrí la puerta del lado del copiloto. Elena entró con Miguel en brazos sin necesitar ayuda. Acomodó al niño entre ella y la ventana con el cinturón pasado entre ambos, de un modo improvisado pero firme. Cerré la puerta, di la vuelta, entré en el lado del conductor. El motor de la F-100 encendió con ese ruido escandaloso de siempre. Metí primera y salí por el camino de terracería en dirección a la carretera principal. Miguel se quedó quieto los primeros minutos, con la cabeza en el hombro de Elena, mirando por la ventana el campo que pasaba. Después de un rato, sin girar el rostro, habló con esa voz pequeña y ronca de niño enfermo. «¿Vamos muy lejos?» «Vamos un poquito», respondió Elena. «¿El señor del caballo va con nosotros?» «Sí, voy», respondí sin quitar la vista del camino. Se quedó callado un momento más. «¿El caballo se quedará solo?» Esa pregunta me caló de un modo que no esperaba. El niño tenía casi 39 grados de fiebre. Estaba débil, le dolía el estómago y la preocupación que cupo en su cabeza fue por el caballo. «El caballo tiene compañía», le dije. «No se quedará solo». «Qué bueno», dijo Miguel satisfecho y se pegó más a su mamá. Tomé la carretera principal y aceleré. La vieja troca del señor Ramiro respondió con ese sonido de esfuerzo honesto de motor que ya ha trabajado mucho y no se niega a seguir chambeando.
El pavimento estaba lleno de baches como toda carretera de rancho, pero era asfalto y el traqueteo disminuyó. El pueblo quedaba a casi 90 kilómetros. Con la carretera en esas condiciones y la troca en esas condiciones, era por lo menos hora y media de camino, quizá un poco más dependiendo del tramo. Eran casi las 10:30 de la mañana, teníamos hasta las 3 de la tarde. El tiempo estaba justo, pero posible, siempre y cuando nada se saliera del guión. Y fue más o menos en ese momento cuando la troca empezó a perder fuerza. Fue gradual al principio, esa sensación de motor que tose ligeramente, que pierde una revolución y la recupera, pierde y recupera. Miré el tablero. El marcador de temperatura estaba subiendo. No había llegado al rojo todavía, pero estaba subiendo con una determinación que no era buena señal. Disminuí la velocidad. El marcador siguió subiendo. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, sintiendo el cambio en el motor. La temperatura está subiendo, dije. Puede ser el radiador. No era la primera vez que entendía de mecánica básica de motor. Quien vive en el campo aprende que no se puede depender siempre de un mecánico si el más cercano está a horas de camino. Aprendes lo suficiente para diagnosticar y a veces para arreglar. Me detuve a un lado de la carretera. Me bajé con cuidado. Fui hacia el frente de la troca. No abrí el cofre de inmediato, porque un motor caliente con el cofre abierto de forma incorrecta puede ser un problema. Esperé un momento, puse la mano cerca de la tapa para sentir el calor. Estaba hirviendo. Abrí con un trapo que estaba detrás del asiento. Una nube de vapor salió. Al radiador le faltaba líquido. El señor Ramiro cuidaba bien la troca en general, pero ese detalle se le había escapado. No era su culpa, era el tipo de cosa que no revisas cada semana sin una razón específica. Me quedé mirando aquello por un segundo. El camino estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Uno que otro camión había pasado desde que agarráramos el asfalto, pero en ese momento preciso no había nadie a la vista en ninguna dirección. Miré al cielo. El sol estaba en su punto más inclemente de la mañana, ese blanco fuerte que borra las sombras y le quita el color a las cosas. Necesitaba agua para el radiador. A la orilla de ese camino en la tierra reseca, el agua no crecía en los árboles. Volví a la troca. Elena me miraba por la ventanilla con esa expresión contenida que tenía, esa expresión que no preguntaba en voz alta, pero que preguntaba en todo lo demás. «Problema en el radiador», dije. «Necesito agua». Ella pensó un segundo. «Hay una gasolinera a unos 5 kilómetros más adelante. Conozco este camino. Pasé por aquí cuando vine en autobús desde el pueblo hace como 3 meses. 5 kilómetros. Miré el marcador de temperatura. Si aceleraba con el motor en ese estado, podía sobrecalentarse completamente y quedar varado en medio del camino, lo cual sería peor. Pero si iba despacio, a la mínima revolución, quizá el motor aguantara 5 kilómetros sin llegar al rojo. Era un riesgo calculado. En el campo uno aprende a sacar cuentas de riesgo todo el tiempo. ¿Cuál es el costo de actuar? ¿Cuál el costo de no actuar? ¿Qué margen de error tienes? No es valentía, es aritmética. Intentaré llegar a la gasolinera, dije. Iré despacio. Si el motor aguanta, lo resolvemos allá. Entré, encendí, metí la marcha más baja y seguí. La troca iba refunfuñando, el marcador de temperatura oscilando en el límite. El motor haciendo ese ruido de quien está al máximo esfuerzo a una velocidad mínima, que es lo peor de los dos mundos para un motor viejo. Fui pegado al borde del carril, en el acotamiento, a unos 40 kilómetros por hora, rezando de una forma que no rezo formalmente, pero que sucede de todas formas cuando la situación lo exige. Miguel se durmió en el hombro de Elena durante esos 5 kilómetros. Elena se quedó mirando hacia el frente, callada, con una mano sobre la cabeza de su hijo y la otra apretando la rodilla.
ese gesto de quien necesita sujetar algo para no venirse abajo. La gasolinera apareció en una curva. Una estructura sencilla, 2 bombas de gasolina, una casita de ladrillo pintada de rojo con un letrero descolorido, un muchacho joven sentado en una silla de plástico bajo la sombra del techo que miró llegar a la troca, rechinando con una expresión de quien ya ha visto muchas cosas raras en ese camino y ha dejado de sorprenderse. Me detuve y me bajé rápido. ¿Tienen agua para el radiador? El muchacho se levantó sin prisa. Sí, tenemos, pero tendrá que esperar a que el motor se enfríe antes de abrir. Lo sé. ¿Cuánto tiempo cree? Miró la troca. Unos 20 minutos por lo menos. Si abre antes, se puede rajar el bloque. 20 minutos. Miré el reloj. Eran las 11:05. El pueblo todavía estaba a más de 80 kilómetros. Con 20 minutos parados más todo el viaje, llegaríamos justo a la hora acordada con el doctor, sin margen para ningún otro contratiempo. Y los contratiempos en la tierra reseca no eran cosa rara. Pero no había otra opción. Volví a la troca y abrí la puerta del copiloto. Miguel seguía dormido sobre Elena. Ella me miró. 20 minutos, dije bajo para no despertar al niño. Ella asintió. Cerré la puerta con cuidado. Fui a sentarme en una de las sillas de plástico bajo la sombra de la gasolinera, al lado del muchacho que ya había regresado a la suya. El sol pegaba fuerte en el pavimento enfrente de la bomba, creando ese espejo de calor que se ve temblando en el horizonte, esa ilusión de agua que el monte crea cuando está seco y caliente. Me quedé viendo ese calor temblar en el asfalto y contando los minutos. En la troca, al otro lado del cristal, Elena tenía la mano sobre la cabeza de su hijo y podía ver por el espejo retrovisor que tenía los ojos cerrados, los labios moviéndose ligeramente, rezando a su modo particular y silencioso de quien reza cuando ya no tiene nada más que hacer más que rezar. Los minutos pasaron. Con 22 minutos en el reloj, me levanté, tomé la cubeta de agua que el muchacho había apartado, fui al cofre, lo abrí con cuidado, llené el radiador despacio, lo cerré, tiré el trapo y regresé al interior. «Vámonos», dije. La troca prendió. El marcador de temperatura estaba normal. Salí de la gasolinera y aceleré en el camino. Ahora solo faltaba llegar. El momento más largo. La carretera se abrió frente a la troca como lo hace cuando finalmente puedes acelerar después de un tramo pesado, esa sensación de asfalto libre que parece una respuesta después de mucha resistencia. Metí más el pie. El viejo motor de la F100 respondió con ese gruñido grave de quien acepta el reto sin entusiasmo, pero sin negarse, y los kilómetros empezaron a pasar más rápido. El monte a ambos lados del camino estaba abierto y seco, ese monte de planicie que no tiene mucha sombra, solo esos árboles bajos esparcidos en el campo como si alguien hubiera tirado plantitas sin ton ni son, y hubieran crecido donde cayeron, cada uno a su modo, torcidos y resistentes como el lugar que los parió. El sol estaba en su punto más alto del día ahora. No había sombra en la carretera, solo calor, pavimento y kilómetros. Miguel despertó un poco después de que salimos de la gasolinera. Despertó despacio, con esa desorientación de niño que durmió en movimiento y no sabe bien dónde está al abrir los ojos. Se quedó mirando por la ventana un momento, luego miró a Elena, luego me miró a mí. ¿Seguimos yendo?, preguntó. «Todavía vamos», respondió Elena. Miró por la ventana otra vez. «Hay muchos bichos en el monte», dijo con esa observación aleatoria de niño que no tiene conversación preparada, que dice lo que su cabeza produce en el momento. «Hay bastantes», asentí. «Mi mamá dice que hay pumas». «Hay, pero el puma le tiene miedo a la gente», procesó eso. «¿Y a los caballos?» «Depende del caballo». Casi sonrió. No llegó a ser una sonrisa completa.
porque su cuerpo no tenía energía suficiente para una sonrisa completa en ese momento, pero estuvo cerca. Un movimiento en las comisuras de la boca, que era la intención de sonreír, que era suficiente. Elena tenía la mano en su frente de nuevo, ese gesto que repetía sin darse cuenta, midiendo la temperatura con la palma de la mano como termómetro humano, de tanto que lo había hecho en las últimas semanas. No pregunté. Vi en su cara que la fiebre seguía presente. Aceleré un poco más. El camino estaba decente en ese tramo, con menos baches que al principio, y la troca respondía bien con el radiador lleno y el motor estable. Iba calculando mentalmente. Eran casi las 11:30. El pueblo todavía estaba a unos 60 kilómetros. Con esa velocidad llegaríamos cerca de la 1:30 o un poco más tarde. Tiempo suficiente para encontrar el consultorio del doctor, estacionar, entrar. Pero calcular el tiempo en una carretera del interior mexicano siempre es una cuenta provisional. El camino cambió de característica después de una curva larga. Pasó de asfalto viejo pero transitable a un tramo que estaba claramente en obra, con maquinaria parada a un lado del carril, conos naranjas mal puestos y una franja de tierra arada en medio del pavimento que obligaba a bajar bastante la velocidad. No había señalización avisando de eso. Apareció de repente después de la curva, como aparecen esas obras en el interior, sin avisar, de la nada. Reduje la marcha. La troca bajó a unos 30 kilómetros por hora en el tramo de tierra, rebotando en los surcos que las máquinas habían dejado en el piso, levantando polvo de ambos lados. Miguel gimió bajito con un traqueteo más fuerte. Elena lo abrazó más. Ya pasó, mi vida. Ya pasará. Fui lo más rápido que pude sin lastimar al niño. El tramo de obra duró más de lo que esperaba. Casi 4 kilómetros de camino comprometido antes de que el asfalto volviera limpio delante. Cuando salí de ese tramo y aceleré de nuevo, miré el reloj. 11:52. Había perdido casi 20 minutos en el tramo de obra. El pueblo todavía estaba a unos 55 kilómetros. La cuenta se estaba poniendo más apretada. Necesitaba llegar antes de las 3. Todavía era posible, pero el margen había disminuido de un modo que no me gustó. En el campo, uno aprende a respetar los márgenes justos, porque los márgenes justos son donde viven los imprevistos. Fui más rápido en el tramo libre. La troca rebotaba en las irregularidades del pavimento, el espejo retrovisor vibraba, el tablero tintineaba ligeramente, como hacen los tableros de troca vieja cuando van por encima de cierta velocidad. Pero el motor aguantaba. Miguel había vuelto a cerrar los ojos. No estaba durmiendo. Me daba cuenta por el modo en que respiraba, pero tenía los ojos cerrados, quieto, con la cabeza en el hombro de Elena y el oso de peluche apretado contra el pecho. Elena miraba hacia el frente. Nos quedamos un buen rato en silencio, con el ruido del motor y el viento por la ventana y el camino pasando bajo las llantas. Era un silencio diferente al silencio de la noche anterior o de la mañana. Era un silencio tenso, el tipo de silencio que no es ausencia de algo, sino presencia de muchas cosas no dichas, de muchas cosas siendo contenidas por las dos personas al mismo tiempo. Después de un rato, Elena habló sin quitar la vista del camino. Era sano hasta el año pasado. No era respuesta a ninguna pregunta. Era simplemente lo que necesitaba salir en ese momento, en medio de ese camino, con el hijo dormido en el hombro. Me quedé callado para darle espacio si quería seguir. Corría, le gustaba trepar árboles, vivía con la rodilla raspada. Hizo una pausa corta. Cuando de repente se quedó quieto, supe que algo estaba mal. Un niño que deja de correr sin motivo es un niño que no está bien. ¿Fuiste rápido con el doctor?, pregunté bajo. Fui. El primer doctor dijo que era anemia. Le dio suplemento, no mejoró. Fui con un segundo. Ese pidió análisis de sangre.
Hizo una pausa. Cuando llegó el resultado y vi la cara del doctor antes de que dijera nada, ya supe que no era anemia. Eso quedó en el aire entre nosotros por un momento. «Llevas cargando todo esto sola desde hace 2 meses», dije. Ella no respondió de inmediato. «No había otra opción», dijo después. Era una respuesta tan sencilla y tan pesada a la vez que no cabía comentario. Era la respuesta de quien no se está quejando, que solo está describiendo la realidad con la sequedad precisa de quien la miró de frente y decidió que no tenía tiempo para otra reacción que no fuera seguir caminando. Pensé en todo lo que ella había vendido: el refrigerador, la estufa, la cama, todo lo que una casa tiene de más básico, y ella lo había desarmado pieza por pieza para intentar comprar más tiempo para su hijo. Y cuando se acabó todo eso, cuando no quedaba nada que vender, ella había caminado kilómetros por el monte para intentar agarrar un caballo que no era suyo. No era una ladrona, era una madre sin más opciones. Había una diferencia enorme entre las dos cosas. Y yo estaba agradecido de haberme quedado callado lo suficiente en el camino de tierra de la víspera para entender cuál de las dos estaba frente a mí antes de actuar. Pasamos por un pueblo pequeño, más un conjunto de casas que un pueblo en sí, con una plaza en el centro, una iglesia con la pintura despintada, algunos comercios en la calle principal. Bajé la velocidad en el tope y aceleré del otro lado. 36 kilómetros para llegar a la ciudad. 12:15 del día. Aún era posible. Fue entonces cuando Miguel abrió los ojos de repente y dijo con una urgencia pequeña pero clara: «Mamá, me siento mal». Elena reaccionó rápido, antes de que terminara la frase. Sacó una bolsa de plástico que estaba en el fondo del bolso que cargaba, de esas bolsas de supermercado, que la mayoría de las madres llevan sin saber si las necesitarán, pero las llevan de todos modos porque así son las madres, y se la puso en la mano a su hijo. Miguel vomitó. No fue mucho, porque no había mucho en el estómago de un niño que había comido poco durante días, pero fue suficiente para dejar claro que su estado estaba empeorando durante el viaje, no mejorando. Elena le limpió el rostro con un paño húmedo que también había sacado del bolso con esa rapidez de quien tiene todo preparado para una emergencia, incluso cuando la emergencia no avisa. Pero lo que me preocupó no fue el vómito. Fue lo que vino después. Miguel se quedó completamente lánguido después de vomitar. No la descarga que normalmente da el vómito, esa ligereza que viene después del malestar. Se puso aún más pálido. Los ojos perdieron un poco de esa viveza que le había notado por la mañana, y se quedó completamente callado, sin energía para hablar, para preguntar sobre jaguares, o sobre caballos, o sobre nada. Miré a Elena. Ella miraba a su hijo con esa expresión que yo había aprendido a leer en las últimas horas, esa expresión de máxima contención, de madre que mide con precisión cuánto miedo puede mostrar en el rostro sin que el hijo lo vea y se asuste. «¿Está bien?», pregunté en voz baja. «Está débil», dijo ella a la misma altura. Tomé el celular y llamé al doctor Geraldo mientras conducía. «Doctor». Miguel vomitó en la carretera. «Está más débil. Todavía nos faltan unos 35 kilómetros». El doctor Geraldo se puso serio. «¿Puede llamar directo al médico de él? Avísele que ya están llegando y que su estado empeoró durante el trayecto. Necesita estar preparado para recibir al niño apenas lleguen, sin esperas». «¿Tengo el número?». Miré a Elena. Ella había escuchado. Sacó un papel doblado del bolso pequeño con un número escrito a mano. Le pasé el papel al doctor Geraldo, quien llamó al otro médico mientras yo seguía conduciendo. Aceleré más. La pick-up pasó de los 100 kilómetros por hora en la carretera recta, cosa que probablemente no hacía en años, y el motor protestó con un volumen que fue subiendo, pero aguantó. Los kilómetros pasaban: 30, 25,
20. Miguel se quedó con los ojos cerrados, la cabeza sobre el hombro de su madre, callado de una manera distinta al silencio del sueño. Era el silencio del agotamiento total, de un cuerpecito de 5 años que había gastado toda la reserva que tenía para llegar hasta ese momento. Elena no quitaba la mano de su cabeza, ya no rezaba en voz baja, solo mantenía la mano allí como si con el contacto de la palma en la frente de su hijo pudiera sujetar algo que se le estaba escapando. 15 kilómetros. 10. La ciudad comenzó a aparecer en el horizonte, primero las antenas de telefonía en lo alto de un cerro, luego las primeras casas dispersas en la entrada, después la placa con el nombre del municipio y el número de habitantes que nadie actualiza hace años. Entré a la ciudad. Elena me iba dando las indicaciones de la calle del consultorio con voz firme y rápida. Izquierda, aquí, derecha allá, 2 cuadras, da vuelta en el correo. Yo seguía sin preguntar, conociendo lo suficiente del pueblo para no perderme del todo, pero no lo suficiente para ir sin guía. El consultorio estaba en una calle de pavimento irregular, en una casa adaptada con un letrero discreto en la puerta. Había un carro enfrente y la puerta estaba abierta. Detuve la pick-up, apagué el motor, me quedé quieto por un segundo. El silencio después del ruido del motor de esas 2 horas de viaje era inmenso, y en él escuché la respiración de Miguel, pequeña y demasiado rápida para ser tranquila. «Llegamos», dije. Elena ya estaba abriendo la puerta. Yo bajé por el otro lado para ayudar, pero ella ya había salido con Miguel en brazos, cruzando la banqueta irregular con esa firmeza de madre que carga a un hijo enfermo y no tropieza porque no puede tropezar. La puerta del consultorio se abrió antes de que ella llegara. El médico estaba allí, un hombre de unos 40 años con bata blanca, que debió haber escuchado la pick-up o ya estaba esperando. Miró a Miguel en brazos de Elena con esa mirada rápida y profesional de doctor que evalúa en segundos. «Adelante», dijo abriendo espacio. Directo al consultorio. Elena entró. Yo me quedé en la banqueta. No era mi lugar entrar en ese momento. Ese momento era de Miguel, de Elena y del doctor. Yo había hecho mi parte, que era llegar hasta allí. Me quedé parado en la banqueta con el sol dándome en la cabeza, junto a la vieja y ruidosa pick-up del señor Valdecir, que había cumplido la misión que el señor Valdecir nunca imaginó que cumpliría ese día. Me quité el sombrero. Me pasé la mano por el pelo. Miré el cielo blanco y despejado del calor del mediodía, y respiré hondo por primera vez desde que había salido de la gasolinera. ¿Qué queda? Después de la tormenta, me quedé en la banqueta por un tiempo que no supe medir. No había reloj en la pared de la calle y el celular estaba en mi bolsillo y no quise sacarlo. Era uno de esos momentos en que el tiempo pierde la función de contarse, en que estás tan inmerso en algo que el número de horas no sirve para nada. El sol pegaba fuerte en el pavimento irregular de esa calle pequeña de pueblo. Había un ficus plantado en la banqueta de enfrente, de esos con raíces gruesas que levantan el cemento alrededor, que daba una sombra pequeña e irregular. Fui hasta ahí y me quedé parado con el sombrero en la mano, mirando la puerta cerrada del consultorio. La calle estaba casi vacía a esa hora del mediodía. Una mujer pasó con una bolsa del mandado. Un perro dormía en el umbral de una casa más adelante. Un coche viejo pasaba despacio como si también tuviera demasiado calor para tener prisa. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas 18 horas. Salí a revisar un cerco y volví con un niño enfermo dentro de una pick-up prestada. Una mujer que intentó robarme el caballo y a la que llevé a la ciudad. Y una cuenta de tratamiento médico que prometí pagar sin pensarlo 2 veces. Conceição habría dicho que estaba loco, pero lo habría dicho con una sonrisa.
Después de lo que parecieron unos 40 minutos, la puerta del consultorio se abrió. El médico salió primero, se quedó en el umbral, me vio en la sombra del ficus y se acercó a mí. Era un hombre directo, de pocos gestos innecesarios, del tipo que llegó a la medicina por vocación y no la perdió en el camino. —¿Usted es Antonio? —preguntó. —Soy yo. Me tendió la mano y yo la estreché. El doctor Geraldo me habló de usted. No respondí nada. Esperé. Miguel ya está estable, dijo. La fiebre bajó con la medicina. Está descansando adentro con su madre. Sentí que el pecho se me relajaba de una forma que no me había dado cuenta que estaba tenso hasta ese momento en que se relajó. —¿Y el tratamiento? —pregunté. El médico respiró profundo. Su caso es serio, no voy a mentirle. Pero hay tratamiento. El protocolo que necesita está disponible y cuanto antes empecemos, mejores serán las posibilidades. Me miró directo. El doctor Geraldo me dijo que usted cubrirá los gastos. Lo haré. Se quedó mirándome un segundo con esa expresión de médico que ya ha visto mucho y que ha desarrollado un buen criterio para distinguir lo que es real de lo que es un impulso del momento. Son costos significativos, dijo. Lo sé. ¿Y está seguro? No era una pregunta, era una verificación. Estoy seguro, respondí. Asintió una vez. Entonces, prepararé el plan de tratamiento hoy mismo. Necesitaré unos días para organizar el inicio. Elena tendrá que traer a Miguel aquí a la ciudad durante el periodo del tratamiento, lo que significa que necesitará un lugar donde quedarse. Eso yo no lo había pensado todavía. La casa de Elena quedaba a casi 90 kilómetros. Hacer ese viaje de ida y vuelta cada semana con un niño en tratamiento no era viable. No con la pick-up del señor Valdecir, que se había sobrecalentado a mitad de camino. No con carretera en obra. No con el estado en que estaba Miguel. Me encargaré de eso, dije. El médico me miró de nuevo con esa expresión evaluativa. —¿Usted conocía a esta mujer antes de ayer? —preguntó. —No. Se quedó callado un segundo. —Mundo extraño —dijo por último, no con ironía, sino con esa observación genuina de quien ha pasado años viendo lo peor y lo mejor de las personas, y aún se sorprende cuando aparece lo mejor. Volvió a entrar. Me quedé en la sombra del ficus. Saqué el celular y empecé a pensar a quién llamar para resolver el asunto de la vivienda. Tenía una prima en la capital que alguna vez me había ofrecido el cuarto de huéspedes, pero la capital quedaba demasiado lejos. Necesitaba algo en el mismo pueblo. Pensé en algunas personas que conocía, fui descartando a las que no tenían espacio o a las que no me sentiría cómodo pidiéndoles un favor tan grande. Recordé a doña Perpetua. Doña Perpetua Andrade era viuda como yo, unos 70 años, amiga de Conceição por más de 30 años. Vivía sola en una casa de 4 cuartos desde que sus hijos se habían ido, y siempre se quejaba de que la casa era demasiado grande. Era una mujer de gran corazón y lengua directa, que no hacía favores a medias y que no necesitaba mucho contexto para decir sí cuando el sí era necesario. La llamé. Ella contestó al primer tono, con esa voz fuerte de mujer acostumbrada a mandar en casa. —¡Antonio! ¡Qué gusto! ¿Qué pasó? Le conté la situación en líneas generales. Una madre con un hijo enfermo, tratamiento en la ciudad, necesitaban un lugar para quedarse durante el periodo. No le di todos los detalles, le di lo suficiente. Doña Perpetua se quedó callada por exactamente 3 segundos. —Mándelas para acá —dijo—. Tengo 2 cuartos desocupados y comida todos los días. Doña Perpetua, pueden ser semanas. Antonio, dije, mándelas para acá. ¿Me está oyendo mal? Casi sonreí. La oigo bien. Gracias. No me dé las gracias. Mándelas ya. Colgué. Entré al consultorio. La recepción era sencilla,
con sillas de plástico y un escritorio pequeño con una joven que me indicó la sala donde estaban Elena y Miguel. Toqué ligeramente la puerta abierta antes de entrar. Miguel estaba acostado en una camilla estrecha, cubierto con una sábana fina, con una compresa en la frente y los ojos abiertos. Elena estaba sentada en una silla al lado, con la mano de su hijo en la suya, y se giró cuando entré. Sus ojos estaban rojos, pero de un rojo diferente al de la víspera. No era el rojo del llanto contenido. Era el rojo del llanto que había salido, que finalmente se había liberado después de mucho tiempo de ser retenido, y que había dejado en su lugar una ligereza que antes no estaba allí. Miguel me vio entrar e hizo ese casi sonrisa de nuevo. «El señor del caballo», dijo con voz débil, pero con ese tono de niño que reconoce y se alegra de reconocer. «El mismo», respondí. «¿Cómo estás?» «Mejor», dijo, y luego, después de una pausa, «La inyección dolió. Las inyecciones sí duelen. El doctor dijo que soy valiente. El doctor tiene razón». Miguel miró al techo por un momento. «¿Usted cree que los caballos tienen miedo a las inyecciones?» Esa pregunta salió de un lugar tan inesperado que necesité un segundo para seguir el razonamiento de 5 años que había llegado hasta allí. «Creo que sí», respondí. «Pero los caballos no hablan, así que nunca estamos seguros». Él consideró eso con seriedad. «Cuando me cure, ¿puedo ir a ver al caballo?» Miré a Elena. Ella me estaba mirando con esa expresión que no podía clasificar completamente, que era gratitud, pero era más que gratitud, que era ese reconocimiento de una persona que mira a otra y entiende que hubo un momento en que todo pudo haber sido diferente y no lo fue. «Puedes», respondí a Miguel. «Cuando te cures, vas a la hacienda y conoces a Relámpago en persona». El niño cerró los ojos con esa información, como si fuera a guardarla en un lugar seguro para no perderla. «Relámpago», repitió en voz baja, saboreando el nombre. Se quedó callado después de eso, y en pocos minutos el cansancio lo llevó a un sueño más tranquilo que cualquier sueño que le hubiera visto hasta entonces. Un sueño que tenía una cualidad diferente, una cualidad de cuerpo que recibió lo que necesitaba, y ahora por fin podía descansar de verdad. Elena se levantó de la silla despacio, cuidando de no hacer ruido, y salió del consultorio conmigo. Nos quedamos en el pasillo estrecho del consultorio, ella de un lado y yo del otro, con la puerta entreabierta entre nosotros y el murmullo bajo del sueño de Miguel del lado de adentro. «El médico explicó el tratamiento», dijo en voz baja. «Me contó lo esencial. Será un periodo largo». «Lo será». Miró sus manos por un momento. «Pero dijo que hay una posibilidad real». «La hay». Respiró. «Hay un lugar para que ustedes se queden durante el tratamiento», dijo. «Una amiga que vivía con mi esposa. Vive aquí en el pueblo. Hay espacio y las está esperando». Elena me miró. «Usted ya resolvió eso». «Ya lo hice». Ella guardó silencio por un momento, mirándome con esa expresión que yo ya conocía de entender algo que todavía parecía demasiado grande para caber. «Antonio», dijo. Era la primera vez que usaba mi nombre. No el usted. «Antonio». «No sé cómo agradecerle algo así», dijo. «No hay palabra lo suficientemente grande para esto». «No necesitas palabras», respondí. «Sí las necesito». Sus ojos estaban firmes, diferentes al llanto de la víspera. «Intenté robar su caballo. Entré a su propiedad, tomé un animal que no era mío y estaba huyendo cuando me encontró. Usted tenía todo el derecho de llamar a la policía». «Lo tenía». «¿Por qué no lo hizo?» Pensé en esos ojos rojos y cansados en el camino de tierra, en esa frase corta y directa que había caído en el silencio del campo como una piedra en agua quieta. «Porque mi hijo va a morir». «Porque me miró a los ojos», dije.
y vi que aquello no era maldad. Era desesperación. Y la desesperación de una madre no la puedo tratar como un crimen. Ella bajó la mirada por un momento. Cuando la levantó, había una firmeza en ella que reconocí como algo que se estaba construyendo allí mismo, en ese pasillo, en ese momento. «Le pagaré, señor», le dijo ella. «No sé cuánto tiempo me llevará, pero le pagaré cada centavo. No le estoy pidiendo caridad, le estoy pidiendo prestado». «Está bien», acepté. «Lo digo en serio». «Sé que lo dice en serio». Ella me miró por un segundo, tratando de ver si yo estaba siendo condescendiente o si estaba siendo sincero. Debí parecer sincero, porque ella asintió. «Entonces, está hecho», dijo ella. «Está hecho». Guardamos silencio por un momento, los dos en el pasillo angosto, con el murmullo suave del sueño de Miguel al otro lado, y el sol del mediodía entrando por la ventanilla al fondo del corredor, proyectando un rectángulo de luz amarilla sobre el piso de azulejo. «Su esposa», dijo Elena de repente en voz baja. «Mencionó a su esposa ayer, que la había perdido». «La perdí. Hace 6 años». «¿Cómo era ella?» La pregunta me tomó por sorpresa por su sencillez directa, por la falta de ceremonias. Pensé por un momento. Era del tipo que transformaba cualquier lugar al entrar, dije. Entraba a una sala y la sala se sentía diferente. No por el ruido, ni por su presencia física. Era otra cosa, algo que ella traía consigo y que se quedaba un poco en el lugar después de que ella se iba. Elena se quedó callada escuchando. «A ella le habría caído bien», dije. «Le habría gustado la forma en que usted no se rindió con Miguel». Elena desvió la mirada por un instante. Cuando volvió, los ojos le brillaban, pero se contuvo. «Creó un buen hombre», dijo Elena. Me quedé sin respuesta para eso. No porque no supiera qué decir, sino porque a veces, con una frase que llega de la manera correcta, lo único que hay que hacer es recibirla y quedarse en silencio con ella un momento. Eso hice exactamente. Desde adentro del cuarto, Miguel hizo un pequeño sonido en sueños, un murmullo sin palabras, y luego regresó al silencio. Ambos miramos la puerta al mismo tiempo. Y por un instante, en ese pasillo estrecho de un consultorio en el pueblo con el sol del mediodía entrando por la ventanilla, existió una calma que no estaba ahí horas antes, que no estaba ahí la víspera, una calma que se había construido poco a poco por una secuencia de cosas correctas, hechas en el momento preciso, una calma que tenía el tamaño exacto de lo que había costado llegar hasta ella. Lo que el rancho guarda, regresé al rancho al atardecer. Dejé a Elena y a Miguel instalados en casa de doña Perpetua, quien los recibió de la forma en que yo sabía que lo haría. Con la puerta abierta, café recién hecho y esa autoridad gentil de mujer que sabe cuidar a la gente sin hacer que nadie se sienta menos por necesitar atención. Cuando me fui, Miguel estaba sentado a la mesa de la cocina de doña Perpetua, con un vaso de jugo enfrente, todavía débil, pero con los ojos abiertos y curiosos, mirando alrededor de esa casa llena de objetos, plantas y fotografías en las paredes, como un niño que acaba de llegar a un lugar distinto a todo lo que conocía y aún no decide qué opina. Elena se quedó en la puerta viéndome marchar. No dijo nada al despedirse. Solo levantó la mano una vez, un gesto simple, y se quedó parada en el umbral hasta que di la vuelta a la esquina. Tomé la camioneta del señor Valdecir e hice el camino de vuelta. La carretera al atardecer tiene una cualidad diferente a la de la mañana. De mañana es promesa, es partida, es lo que está por delante. Al caer la tarde es otra cosa, es el regreso, es lo que quedó atrás procesándose despacio mientras los kilómetros pasan bajo las llantas. El sol se estaba ocultando por el lado derecho de la carretera. Ese naranja pesado del ocaso del campo que he visto tantas veces que ya debería haberme dejado de impactar,
pero que por alguna razón nunca lo hace del todo. Me detuve en el rancho del señor Valdecir antes de ir al mío. Estaba él en el patio cuando llegué, sentado en el banco de madera del porche con un vaso de agua, como hombre que termina su jornada y hace lo que el día terminado exige, sentarse y no hacer nada por un rato. Me bajé de la camioneta y caminé hacia él. Trueno estaba en el potrero junto a la casa, con los otros caballos suyos, y me vio llegar y se acercó a la cerca de la misma manera que siempre lo hace. «¡Llegaste!», dijo el señor Valdecir. «Llegué. Gracias por la camioneta». «¿El muchacho quedó bien?». Le conté lo esencial. El señor Valdecir escuchó sin interrumpir, como escucha un hombre viejo del pueblo una historia con peso, con esa atención callada de quien sabe que ciertas cosas merecen silencio mientras se narran. Cuando terminé, se quedó quieto un momento viendo el potrero. «Hiciste lo correcto», dijo al fin. «Hice lo que tenía que hacer». «No siempre es lo mismo», replicó. Me quedé quieto un segundo con eso. El señor Valdecir era de esos hombres que hablan poco, pero que cuando lo hacen, dan justo en el clavo sin necesidad de rodeos. Fui a la cerca. Pasé la mano por el cuello de Trueno. El caballo se quedó quieto con el contacto, las orejas relajadas, todo su cuerpo en esa calma que tienen los caballos buenos cuando están con quien conocen. «Esperaste bien», le dije. Bufó suavemente. Tomé las riendas, abrí la cerca, monté. Me despedí del señor Valdecir con un gesto y él levantó el vaso en respuesta, que era su manera de decir adiós por ahora. Me fui por el sendero de vuelta a mi rancho, con el sol casi en el horizonte, y todo el rancho teñido de ese naranja que transforma todo en otra cosa por unos minutos antes de que oscurezca. Las sombras de los árboles bajos se estiraban sobre el suelo de tierra roja como dedos largos apuntando hacia el este, y los pájaros del atardecer hacían ese ruido de fin de día que es distinto al ruido de la mañana, más callado, más conclusivo. Trueno caminaba al paso que él elige cuando no tiene prisa, ese paso largo y parejo que come distancia sin parecer que corre, su paso de camino conocido. Iba pensando. Pensé en Miguel, de ojos oscuros y curiosos, preguntando si los caballos tienen miedo a las inyecciones. Pensé en Elena, de hombros encorvados en la cocina casi vacía, llorando en silencio mientras su hijo no veía. Pensé en la carretera en obras y el radiador hirviendo, y los 20 minutos parados en la gasolinera con el reloj en la cabeza y el sol pegando en el asfalto. Pensé en el pasillo estrecho del consultorio y la luz amarilla entrando por la ventanilla y esa calma que había aparecido de la nada en medio de todo aquello. Pensé en Conceição. Pensé en ella de la manera en que pienso cuando pasa algo que a ella le hubiera gustado saber, cuando quiero contar algo y no tengo a quién contárselo. Es una sensación específica que 6 años no han borrado y que dejé de intentar borrar porque me di cuenta de que no se irá y quizás no deba irse. A ella le habría gustado saber de esa tarde. Habría escuchado todo de principio a fin, sentada en la silla de la cocina, con el café enfriándose en la taza, porque ella olvidaba tomarlo cuando estaba prestando atención a algo. Y cuando yo terminara, se habría quedado callada un momento y luego habría dicho algo simple y certero que ordenara todo lo que yo sentía en una sola frase. Ella era así. Sabía encontrar la frase correcta para la cosa correcta en el momento oportuno. Yo todavía estaba aprendiendo a hacer eso solo. Llegué a mi rancho cuando el sol estaba en sus últimos minutos sobre el horizonte, ese momento muy corto en que la luz se vuelve casi horizontal y hace que todo parezca dorado de una forma efímera, y que por eso mismo uno le presta atención cuando aparece. Los peones ya se habían ido. El patio estaba en silencio. Los perros vinieron a recibirme cuando me bajé de Trueno, Farofa y Pretiña, que olfatearon mis botas y se fueron satisfechos con la inspección.
Desencillé a Trueno, lo llevé al potrero, lo solté. Fue despacio hasta la cerca del fondo y se quedó parado mirando el rancho, como hacen los caballos cuando están bien y no necesitan más que estar parados mirando lo que tienen enfrente. Relámpago estaba al otro lado del potrero. Cuando me vio, caminó hacia mí con ese porte que tiene, esa elegancia de animal que sabe que es bueno y lo lleva sin arrogancia, simplemente como parte de lo que es. Llegó a la cerca y apoyó el hocico en mi brazo, como siempre. Me quedé con la mano en su cuello un rato. «Casi te conviertes en otra historia», le dije. Se quedó quieto con mi mano ahí. «Pero te quedaste con el final que debías», completé. Entré a la casa. La cocina estaba como la había dejado en la mañana, con la taza de café aún en el fregadero y la estufa de leña fría. Puse leña, encendí, puse la cafetera a calentar. Mientras esperaba, me senté en la silla de la mesa, la misma silla donde siempre me siento, y me quedé mirando la ventana que daba al patio. El cielo se estaba poniendo morado allá afuera, luego oscuro. Las primeras estrellas aparecieron mientras el café pasaba, esas estrellas del campo que salen antes que las otras, porque no hay luz de ciudad compitiendo con ellas. Tomé el café de pie en la ventana, mirando el patio oscuro y el potrero más allá, donde veía las formas oscuras de los caballos parados en la noche con esa calma que tienen los equinos cuando están en lugar seguro. Pensé en lo que había dicho el señor Valdecir. No siempre es lo mismo. Hacer lo correcto y hacer lo que se debe, no ser la misma cosa. Eso se me quedó adentro con el peso de una frase que uno escucha y guarda sin saber todavía dónde la va a usar, pero sabiendo que la usará. Esa tarde yo había hecho las dos cosas al mismo tiempo, y tal vez eso hacía la diferencia. No solo actuar, sino actuar en el momento preciso, por el motivo correcto, con los ojos lo suficientemente abiertos para ver lo que estaba enfrente antes de decidir qué hacer con ello. Conceição siempre decía que la verdadera soledad no es no tener a nadie alrededor, es no tener a quien mirar cuando sucede algo que importa. Es pasar por un momento que cambia algo en ti y no tener un rostro al otro lado que lo reciba contigo. Yo había pasado 6 años sabiendo lo que ella quería decir. Esa noche yo seguía solo en la casa, con el silencio en las esquinas y la cama grande y el café tomado de pie en la ventana. Eso no había cambiado. Pero algo había cambiado de todas formas, algo que no tiene nombre fácil, que era más parecido a una dirección que a un destino. Había una mujer en casa de doña Perpetua que había prometido pagar cada centavo de lo que le había prestado. Había un niño comenzando un tratamiento que tenía una oportunidad real. Había un caballo en el potrero que casi se había ido y que ahora estaba parado en la cerca del fondo, mirando el rancho con esa calma de animal que está donde necesita estar. Y estaba yo, Antonio, 53 años, ranchero viudo del campo, que había salido a revisar una cerca en una tarde común y regresaba cambiado de una manera que solo el tiempo mostraría su magnitud. Lavé la taza en el fregadero. Apagué el quinqué de la cocina. Fui al cuarto. Me senté al borde de la cama, me quité las botas. Me quedé un momento sentado ahí en la oscuridad con las botas en la mano, escuchando el rancho allá afuera, ese silencio lleno de sonido que solo el campo tiene. Grillos, viento, algún animal lejano, la madera de la casa que cruje al enfriarse. Me acosté, cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, lo último que pensé antes de dormir no fue en el silencio de la casa. Fue en Miguel preguntando si los caballos tienen miedo a las inyecciones, y casi sonreí, y me dormí. 3 semanas después recibí una llamada de doña Perpetua. «Antonio», dijo con esa voz que no ha cambiado en 30 años. «Su muchacho está progresando. El doctor está contento con el inicio del tratamiento».
Me quedé en silencio por un segundo. Él no es mi muchacho, dije. No sea tonto, me respondió y colgó. Me quedé mirando el celular en la mano por un momento. Luego fui al potrero. Relámpago estaba cerca de la cerca. Apoyó el hocico en mi brazo como siempre. Cuando se ponga bien, le dije al caballo, él vendrá a conocerte en persona. El rancho estaba en calma a mi alrededor. El sol se estaba ocultando de la misma manera que siempre lo hace a esa hora, ese naranja pesado y lento que no tiene prisa, que pinta todo con la misma luz antes de irse. Pero esa tarde parecía diferente. No el sol, yo.